Dieguito, una semana más Y la última. y la última de este torneo. Ya relajados, ¿no? Un poquito después de la euforia de esa final un poco Decepcionante. decepcionante, sí, para mí no, Bueno, pero pero en yo creo, general sí. exactamente, yo creo que para los que no tenían nada en juego, que sus equipos no jugaban, sí fue un poquito decepcionante. Principalmente el primer partido, ya el segundo nos dio más emociones, pero el primero sí nos dejó mucho que El desear. segundo mejoró muchísimo, el primero sí que nos vamos rapidito, Dieguito, que se jugaba en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Exactamente, un partido que realmente tenía muchas expectativas. Me parecía que, fíjate que pensé que iba a ser un gran partido, desafortunadamente no fue así. Sí, no, Dieguito, fue un partido en el que parece que solo un equipo salió a jugar. Y fueron 90 minutos en los que Cruz Azul atacó y Keylor jugó solo. Exactamente, o sea, no sé, fíjate que me sorprendieron un poquito los Pumas. Pensé que iban a ir con otra cara. Creo que me quedé también yo mucho con la cara que mostraron ante el América. No sé si por el rival o porque en ese momento se encontraban diferentes, pero decepcionado totalmente del conjunto de CU. Sí, fue un planteamiento, como quien dice, ratonero. Yo lo definiría como simplemente defensivo, en el que esperó el error del rival, que sí terminó llegando en los minutos finales, un remate al travesaño de Robert Morales. Pero esperar ganar una final por esas opciones creo que no es justo para la afición ni para una institución tan grande como lo es Sí, Pumas. exactamente. Solamente Pumas jugó a no perder. Y al parecer le había funcionado, ¿no? Se iba sin un gol o sea, sin perder, pues. Sí, como lo dijo Efraín, así lo soñó. Así, Fue perfecto su planteamiento. Parecía que no, pero para él sí. así, Y creo que la afición llegaba muy confiada a CU, aún después de que Nathan tocara el trofeo en la previa. sí, cuidado, porque hay unos dicen que sí, otros dicen que no. Creo que se ha visto más veces que Hay un pequeño desajuste técnico, pero ya estamos de estamos vuelta. de vuelta, estamos de vuelta. Y bueno, así como fue este corte, pues pasamos de una vez al segundo encuentro, en el partido de vuelta, en la grandiosa ciudad universitaria, en el estadio universitario, que pues al final fue casa del Cruz Azul. Sí, no fue un lleno casi que total. Muchísimos aficionados de Pumas, muy pocos de Cruz Azul. De hecho, no se permitió la entrada a porras de Cruz Azul, solo aficionados de estos más familiar, ¿no? El ambiente. Exactamente, algo más familiar. Y pues para el conjunto de CU empezaba increíble. Increíble, ¿no? De nuevo parecía que era el mismo planteamiento, el mismo partido de jornada 4 de Liga MX, donde los dos equipos están probando su poderío, pero en una descolgada increíble de Robert Morales. ¿Sí ves? Sí, se ve bien pinche quemado. No sé si me lo ambas a tocar. Y bueno, Volvemos, Dieguito, otro cambio de toma, ahí un poquito para refrescar el video, que sí, le estaba dando muy fuerte el sol en la espalda. para darnos un poquito de dinámica, ¿no? Ahí díganos cuál es nuestra posición oficial en todos los videos de 7-2, pero bueno, vamos a continuar. Y el segundo partido sí fue un poquito más emocionante, ¿no? A pesar de que los dos equipos, más bien principalmente los Pumas, seguían un poquito con el mismo parado, aquí me parecía que lo querían intentar un poquito más. Sí, se vio más intención en los contragolpes, sobre todo con Juninho y Robert Morales, que aguantaban todos los balones, resolvían ellos dos solos contra una defensa que es de las más fuertes de la liga. Y principalmente a Robert Morales, como lo mencionabas, que fue el que abrió el marcador en un grandísimo tiro. Sí, una gran descolgada de parte de él y Uriel Antuna, ¿Antuna? en el que Antuna da un pase bien. Que sí, curiosamente da un pase bien, aunque anteriormente ya se había equivocado en esa misma jugada, dio un tiro sin nada de fuerza, pero ya que más que le quedaba de que darle el paso a Robert y él sí con gran calidad la definió. Sí, no fue un tiro contundente, creo que imparable para cualquier arquero. La cruzó por completo y con una potencia impresionante. Exactamente, con esto todo CU, todo Ciudad Universitaria festejaba. Nuestro productor también estaba muy feliz, ¿no? Sí, 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 creo que la euforia se hacía ver en todo, sobre todo en el grito de Efraín Juárez. Y parecía que los Pumas iban a ser campeones porque después de este gol, el Cruz Azul no conectaba. Hubo muchos errores de entrega de balones, de controles de balón, la lesión de José Paradela después de ese choque contra Adalberto Carrasquilla. O sea, todo parecía en contra de Cruz Azul hasta que sale Paradela y entra Gabriel el Toro Fernández. Exactamente, que a pesar de que igual estaba a media, salió uno roto y entró otro roto.
le dio otra cara al equipo de Cruz Azul. Otra vez aquí Carrasquilla siendo parte de esta polémica de que no se sabe si es un jugador mala leche. Lo mismo con Kevin Mier, en esta ocasión lesionó a otro compañero de profesión. Que bueno, después Carrasquilla le pasó un poquito lo mismo. Pero bueno, como bien mencionas, los Pumas se adueñaron totalmente del encuentro. Los Cruz Azul fallaba pases cortos como si nada. Se veía tal vez el segundo de los Pumas, pero bueno, llegaron al medio tiempo y en una jugada fortuita, en el segundo tiempo, cayó el autogol del los Pumas. Sí, fortuita en el área, porque la verdad es que la jugada viene de una muy buena construcción desde atrás y de una filtración de Charly Rodríguez que demuestra su calidad, ¿no? O sea, creo que es un jugador que sí tiene gran despliegue físico, pero que destaca sobre todo en su técnica y lo demostró en esta jugada filtrando un balón para que Rotondi la sirviera a quien estuviera en el área. Sí, la verdad es que fue un pase increíble, antes habilitando totalmente a Rotondi, porque un segundito más y ya estaban fuera del lugar, me parece. O sea, fue un pasote, la verdad, y Rotondi también lo hizo bien. Ahí centrando donde tiene que centrar, el jugador de Pumas despeja, desafortunadamente estaba su compañero ahí, y hay un gol bastante accidentado, pero que le daba vida al conjunto del Cruz Azul. Así es, termina rebotando el balón en Duarte y creo que ese gol liberó a Cruz Azul porque por fin parecía que podían vencer al arquero que parecía invencible, ¿no? Exactamente, la gran Keylor Navas, de ahí ya se vio un partido más de toma y daca, de aquí para allá, mucho más divertido, la verdad. Sí, mucho más entretenido. Los dos equipos ya sabían que era el todo o el nada. El que metiera gol iba a ser campeón. Llega esta jugada en la que, en un balón fuerte que se disputa con mucha intensidad, a Mauri García barre a Adalberto Carrasquilla, que sale lesionado. Sí, una jugada, pero totalmente futbolera, no hubo ninguna mala intención del jugador que el canterano de los Pumas, ¿no? De hecho, a Mauri, que al final se termina lesionando Carrasquilla, no sabemos si se va a quedar sin mundial, ojalá para él que no, pero bueno, también ahí Carrasquilla es de los jugadores más importantes del conjunto de Pumas y se vio su ausencia, ¿no? También creo que algo fundamental en esta final fue la banca. Sí, o sea, Cruz Azul tuvo opciones de sobra, ¿no? O sea, simplemente cuando se lesiona Paradel entra Gabriel Toro Fernández, ¿no? O sea, y cuando sale a Mauri, entra Rodarte para que Jeremy pueda ocupar su puesto oficial. O sea, creo que sí se vio mucha más profundidad y no necesariamente por estar plagada de extranjeros, sino porque creo que es una banca que se supo llenar con los jugadores que ha formado Cruz Azul en estos últimos años y que Puma solo ha subido defensas y medios, ¿no? Faltaba un delantero de refresco en cualquier momento a falta del Memote Martínez y Exactamente. no hubo un solo canterano que subiera a suplir ese puesto. Sí, al final ahí se vio que a los Pumas le pesó mucho más la ausencia de Memote que a Cruz Azul la de Eric Liga, ¿no? No tenía nadie, solamente Benevendo, que pues, es lateral. La Parra, que también es defensa, medio centro. Sí. Realmente ningún delantero de peso. Sí, cuando sale Santiago Trigos cuando sale Carrasquilla entra Santiago Trigos, que son mediocampistas de un perfil completamente distinto. De hecho, Trigos juega la ida justo para aguantar el marcador y en este caso era para tirar a Pumas al frente, obviamente no iba a funcionar. Y después de esto viene una acción desafortunada de Uriel Antuna en la banda. Exactamente, que pues no sé, bueno, sin intención totalmente, o sea, se vio por su reacción que obviamente no le quería pegar, pero le tocó ahí la entrada dura a Jeremy Márquez que causa totalmente la expulsión de Uriel Ant. Sí, no, de estas rojas que todo el torneo vimos como muy claras y en liguilla no se marcó una sola, pero en el partido de vuelta ya se marcó. Afortunadamente, ya si es una nueva roja, ya era para apagar la tele e irnos todos. Antuna, pues totalmente desesperado se fue. Y segundos, más de minutos después le pasó lo mismo a Ángel Rico. También otro de los jugadores que entró a Pumas que pues no hizo absolutamente nada. También una jugada que entró, pierde el balón, va a chocar, no la gana, se barre desesperado y le dan lo mismo a Jeremy otra vez. Sí, al mismo Jeremy, ahí vamos a ver cómo queda esa pierna derecha para la pretemporada. Pero bueno, Dieguito, era un partido en el que Pumas ya jugaba en desventaja numérica, en desventaja de calidad de jugadores, los que estaban en el campo, y que Cruz Azul ya tirado al frente, hace algo que creo que es muy inesperado por parte de este equipo. Exactamente, algo que suele ser al revés, que le suele pasar en contra, estaba jugando contra sus fantasmas y el mismo que ocasionó dos de ellos, Rotondi, en esta ocasión aparece pero para bien y marca el gol de la victoria del Cruz Azul en el 96. Es una jugada en la que creo que no podría ser más perfecta para Rotondi porque
porque digo, ni siquiera es una que busque él, es un rebote que le cae por suerte, Exactamente. porque son varios rebotes en el área, le queda a él y con una media vuelta, creo que ahí sacó todo lo que había tenido guardado estos últimos 2 años, Sí, desde la final con América. en ese disparo se fue todo el coraje, se fue todo, como lo gritó, todo no, fue, la verdad es que fue un gran gol y qué bueno para Rotondi que para mi gusto había sido el mejor jugador del partido, era el que más intentaba, bajo mi consideración, y tuvo su premio y increíble. Sí, ofensivamente fue el más destacado de Cruz Azul, creo que no solo en este partido, sino en toda la liguilla. Tuvo muy buenas actuaciones. Te digo, en un rol más organizador, creo que Charlie Rodríguez sí tuvo Sí, sí, sí. protagonismo, pero ofensivamente Rotondi intentó, corrió, y cuando necesitó cobertura a Omar Campos, Rotondi corrió toda la banda para cubrirlo. Y creo que eso es algo que hace a Cruz Azul un justo ganador, la solidaridad que hay en sus compañeros. Y creo que la actitud también, ¿no? Porque en 2008 veíamos a Marcarián y a Mesa, perdón, a Marcarián, y a Mesa después en 2009 cruzar los brazos al irse abajo en una final y no tener reacción. ¿Qué hace Wiki cuando se ve abajo en la final? Dice, ¿sabes qué? Ya no está funcionando para Adela, no importa la jerarquía que tenga, lo saco y meto al Toro Fernández. Sí, 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 O sea, los nombres no le pesaban, ¿no? sí, no le empezó a hacer cambios y creo que igual es una actitud que se ve complicada de Efraín Juárez porque sí está en desventaja, pero quedan 2 minutos en el marcador y su reacción es Nada. No hizo nada, se quedó en silencio. No supo cómo reaccionar, ahí se le notó un poquito la falta de experiencia, curiosamente contra un técnico mucho menos experimentado, pero que al final supo hacer mucho mejor las cosas. Igual creo que también ahí le jugó la presión a Efraín. Al final si Wiki no perdía, pues no le iba a decir nada, ¿no? Técnico interino, 6 partidos con ese 7 jugados. Digo, al final ya llevar a Cruz Azul que venía en caída libre de llevarlos hasta la final, me parece que era gran premio para el conjunto de Cruz Azul, pero al final Wiki fue el que levantó la mano y se quedó como campeón del fútbol mexicano. Muchas felicidades al Cruz Azul. sí, muchas felicidades al equipo celeste y creo que aunque sea un interinato y nadie se esperaba nada, sí viene de un proceso en el que Wiki toma primero la sub-15, luego la sub-18, luego es asistente de Vicente Sánchez en la sub-23, después en la sub-21 y cuando Vicente Sánchez asume el cargo del primer equipo en el Clausura 2025, Wiki sube como asistente. Es luego asistente institucional de Nicolás Larcamón en su primer torneo. Para este segundo torneo vuelve a bajar a la sub-23 como primer entrenador Ujú. y creo que nos habla de un proceso de Cruz Azul y de un régimen que buscó la continuidad siempre porque creo que desde la salida de Ferretti y de Joaquín Moreno a finales de 2023, a partir de 2024 Cruz Azul construyó un proyecto, ¿no? O sea, primero con Martín Anselmi y cuando se fue no quisieron cambiar todo, o sea, quisieron darle continuidad a esta idea de juego con Vicente Sánchez, después con Nicolás Larcamón. Sí, exactamente. Al final no, en ningún momento me parece que el Cruz Azul se fue con un técnico ahí de, pues a ver, entrena bien en Portugal, vamos a ver cómo se adapta al fútbol mexicano. No fue nada así, se fueron por técnicos que ya sabían lo que era jugar aquí. Vicente Sánchez, un histórico del Toluca, que posteriormente jugó con el América. Larcamón ya tiene experiencia con el Puebla, que lo llevó hasta las semifinales. Campeonato de CONCACAF con León. Exactamente, campeón de CONCACAF con el León, dirigió al Necaxa. O sea, era un técnico probado y ahora con Wiki que ya sabía lo que está en el Cruz Azul. Tenemos la Muertiña, La la famosa Muertiña. Muertiña con la playera del Cruz Azul también. Al final creo que él representa muy bien a los colores del Cruz Azul y logra la décima. Sí, o sea, es un técnico que perdió finales en Cruz Azul, que perdió final con Morelia también, o sea, le tocaron cosas duras en su Contra carrera, Pumas, de hecho. contra Pumas, de hecho, o sea, él sabía lo que era jugar una final como futbolista en el Olímpico Sí. Universitario y perderla, y creo que es muy, muy importante que no permita que le pases a sus dirigidos. Sí, ahí me gustaría preguntarte cómo te sientes. ¿Estás feliz? ¿Qué opinas? Sí, digo, creo que la euforia del día es mayor que otra cosa. A fin de cuentas, tengo la fortuna de decir que no es la primera vez que va mi equipo campeón. Ya había pasado esos 5 años. Producción, creo que no se acordará, ¿no? Del primer título que pudo haber visto de Pumas y último. Pero digo, o sea, sí fue una final que se vivió con mucha intensidad, sobre todo por toda la construcción que había tenido, ¿no? Creo que lo decían en muchos lugares y creo que sí tiene algo de cierto. De esta no se vuelve.
Ahora, ¿cómo le hace Pumas para echarle en cara a Cruz Azul el 4-0? Cuando Cruz Azul ha levantado 2 títulos en poco menos de 12 meses en ese estadio. Exactamente en la casa de los Pumas. Y desafortunadamente una para el conjunto de los Pumas, una Ayus. Sí, sí, sí. Es un golpe muy duro para Pumas, para lo que es su estadio, o sea, porque creo que pase lo que pase, va a seguir siendo la casa de Pumas. O sea, por más que la afición de Cruz Azul lo diga, eso no cambia. No, se- Pero es un golpe durísimo que los últimos 2 títulos que se han levantado como local en ese estadio no sean de Pumas. exactamente. El último, como bien dijiste, fue en el 2011 contra el conjunto de Monarcas, que justamente le tocó a Wiki. Y pues Pumas otra vez a remar contra con todas estas críticas, con todos estos comentarios, y luego con lo que se dio después que Efraín ya se quería ir, que ya se iba a ir de los Pumas. No sé bueno, se decía que por problemas con la directiva. No lo sé, al final me parece que sí se va a quedar en el conjunto de CEU, pero que ya se fuera después de un año. Sí, creo que a pesar de todo es un proyecto que, miren, su primer torneo no le fue nada bien. Y creo que todos lo tacharon de hocicón y mala Sí, leche. sí, sí, sí. Pero creo que este torneo supo manejar ese protagonismo que siempre ha tenido y supo capturar toda la atención para que sus jugadores fueran liberados. Creo que se vio en carreras resucitadas el torneo pasado en Jorge Rubalcaba, en este año con Jordan Carrillo, con Uriel Antuna, con Juninho, o sea, Memote, el mismo el Memotito, ¿no? mismo Memote, o sea, son jugadores que se quitaron la presión por un técnico que decidió tomar toda la presión que requiere jugar en un club como Pumas. Sí, al final cuando se hablaba de los Pumas me parece que no se hablaba de los jugadores, no se hablaba de su forma de jugar, se hablaba De Efraín, sí, como el personaje, ¿no? Como Mac Juárez, Ícaro. o sea, como un Tomás Boy anteriormente, un Ferretti también con el conjunto de los Tigres. Y pues también felicitar a los Pumas, a pesar de que perdieron, pues a pesar de ser un cuadro con muchos menos figuras que los demás equipos, que el América, que el Toluca, que hasta el Pachuca, que las Chivas, que el Cruz Azul, llegaron a... Sí, creo que esto es una señal para Pumas, que el proyecto debe continuar y sobre todo debe haber una inversión porque se vio que no basta con un once titular fuerte, necesitas una banca que pueda respaldar. Y sobre todo porque muy probablemente no solo vas a jugar la Liga, vas a jugar la Conca Champions el siguiente año. Entonces es importante que Pumas busque cómo reforzarse, sobre todo en la parcela ofensiva y de medio campo, porque en caso de faltar Carrasquilla, Robert Morales, Hay que entiende. Y luego, hablando de eso también, o sea, por ejemplo, pone tú que Carrasquilla se haga un buen mundial, que al final Jordan Carrillo se haga, bueno, a pesar de Jordan Carrillo me parece que se va a ir al Santos ya, que la Pantera se vaya de nuevo a Toluca, bueno, Motti ya se va a quedar ahí, ¿no? Pero Carrasquilla también se puede ir, al final todos estos jugadores que son tus piezas fundamentales, se te pueden ir y ahí sí, con quién te quedas, ya es algo que tiene que hacer bien el conjunto de Pumas, pensar bien todo eso, cómo se va a armar para el siguiente torneo, y también lo bueno es que se abre un poquito la baraja, ¿no? Entre los demás jugadores. así es, Dieguito. Este, bueno, Dieguito, creo que nos podemos quedar con cosas muy positivas de ambos escuadras. Y creo que también nos podemos quedar con un torneo que termina coronando al que mejor lo hizo en todo el año futbolístico. Digo, no por nada ganó $1 millón, pues el equipo con Exactamente. más puntos. En un formato liguero tradicional, Cruz Azul lo hubiera levantado, ¿Cómo lo hizo? como lo termina haciendo justamente. Creo que sí es un premio a la regularidad, un premio a la continuidad de un proyecto y a la construcción de algo que no creo que termine aquí porque sigue Iván Alonso, porque sigue el ingeniero Velázquez y porque van a continuar piezas claves muy seguramente como Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, el mismo Willer Dita. Paradela también va a continuar ahí. No sabemos si Nico Ibáñez se va a recuperar y al final es otro delantero increíble que va a tener el conjunto del Cruz Azul. Su defensa que fue de las más sólidas también. Su medio campo increíble. Esa Kevin Mier, no sabemos si va a seguir Kevin Mier, se van a ir por otro portero. Tal vez ahí es donde tendrán que ir a buscar otra cosita, pero pues muchas felicidades para el conjunto del Cruz Azul, que son los campeones de la Apertura 2026. Así es, Dieguito. Bueno, con esto me gustaría dar por finalizada la temporada liguera de 7-2. Pero no termina aquí nuestro año porque nos vamos a ver en el Mundial. Exactamente, se viene 7-2 mundialista, espérenlo. Ahí vamos a ver qué cositas hacemos.
Igual antes de terminar, me gustaría mencionar un poquito de los mexicanos, vámonos rápido. Vámonos rapidito, Dieguito, que ya acabó también la temporada en Europa. Solo queda mañana la final de Champions. Mañana la final de Champions, no se la pierda, mañana la final de Conca Champions, la verdadera final también. La final de la Champions, de verdad. Yo decía esa, no sé tú cuál pensaste. Yo pensé un poquito de la de PSG Arsenal. Bueno, en segundo plano también, veanla. También, Puede estar buena. Exactamente, Boca se va a Sudamericana, pero eso no importa, ¿no? Bueno, Raúl Jiménez entró al 72, ya también, ya en los últimos partidos ya no se le veía entrar. Tuvo un tiro, el Fulham gana. Sí, termina contrato Raúl Jiménez con el Fulham. Veremos qué pasa con su futuro. Va a ir a la Copa del Mundo con México. Y de ahí a ver qué pasa, porque estos últimos partidos parecía que Muniz le había ganado el puesto. Para mí, qué bueno que no jugó, así no se lesionó, tenía bastante miedo, es nuestro mejor jugador. Si no estaba Raúl, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y hablando de bancas, Hablando del otro delantero que tenemos, que no está en su mejor momento, pero ya está regresando, Santi Jiménez. Santi Jiménez, que jugó 45 minutos apenas un disparo, una derrota para el Milan, no clasifica a competencias europeas. Y este Milan va por muy mal camino. Creo que eso es reflejo, o sea, sus jugadores reflejan lo que está pasando con el Milan. Santiago Jiménez, primer delantero que juega más de 10 partidos como titular en Serie A y no mete ni un solo gol. Y no mete gol, desastroso récord. Que sí, no, una temporada horrorosa, va a salir del equipo, obviamente. Esperemos que una liga que prime más sus condiciones ofensivas, como lo puede ser Alemania. La Liga de la Bundesliga, chance una ligón. Tal vez Licón, en Inglaterra zona baja. Exactamente. ¿Por qué no? Pero pues ahí en lo que queda del Milan, que pierde contra Cagliari, pero bueno, nos vamos contra el que también me da un poquito más de gusto. Desafortunadamente les metieron 5. Obed Vargas jugó los 90 minutos. Desafortunadamente perdió el Atlético 5-1 contra el Submarino Amarillo. Sí, creo que Obed Vargas ha tomado más protagonismo en estos últimos partidos con el Atlético de Madrid, pero sí es un puesto muy peleado ese medio campo. Va a haber movimientos en Atlético de Madrid seguramente. No sé si justo en esta parcela, pero parece que sí. Digo, a fin de cuentas, Coque es muy veterano, otros jugadores no han funcionado y Obed Vargas estará luchando ahí por un puesto la siguiente temporada. Me parece que había oído que creo que a Obed lo iban a mandar a préstamo a otro equipo. Sí, sonaba. Pero bueno, ahora vamos, te voy a hacer aquí una pregunta. Mira, te voy a mencionar algunos jugadores y tú me vas a decir cuál crees que es el campeón goleador de esta liga, ¿vale? A ver. Mira, te voy a mencionar Mateo Retegui, goleador de la Serie A en torneos anteriores. Wijnaldum, jugador anteriormente de Liverpool. Roger Martínez, jugador del América. Joao Félix, que se fue por 120 millones al Atlético, me parece. Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de toda la historia del fútbol. Julián Quiñones, bicampeón y bicampeón también. Yo creo que el goleador fue Roger Martínez. Ese fue el más. Creo que no la atinaste. Julián Quiñones, goleador Julián de la Quiñones, Liga Árabe. el máximo goleador de la Liga Árabe con 33 goles. Impresionante temporada. O sea, creo que la Liga Árabe no es parámetro para los mejores del mundo, pero sí es parámetro para un buen nivel de futbolistas. A fin de cuentas, sí hay muchos veteranos, pero hay otros jugadores en gran momento, como lo es Mateo Retegui. Hay bastantes jugadores muy buenos. Cristiano Ronaldo, que a pesar de que ya tiene 40 años, es Cristiano Ronaldo, se quedó en tercer lugar con 28 goles. Le ganó Iván Toney, el delantero que va a ir al Mundial por parte de Inglaterra, que lo llevaron a él, a Foden y a Palmer, ¿no? A este tema. Pero la verdad es que me parece increíble y metió, un hat-trick. Un hat-trick ahí de Julián Quiñones, apenas con 76 minutos jugados. Una victoria 5-1 sobre Al Ittihad, el equipo de Karim Benzema y ex equipo de N'Golo Kanté. Exactamente, un partido redondo, 38 toques de balón. No tuvo gran efectividad, pero Sí, o sea, Julián Quiñones es creo que la definición de matador esta temporada en Arabia. Aprovechó las que tuvo y creo que marcó un poquito más de lo que se esperaba. exactamente. Si Javier Aguirre no lo pone de titular, es que el problema es que no creo que cambie su 4-3-3. Pero si no lo pone y cambia su formación y no está Julián Quiñones de titular, el máximo goleador de la Liga Árabe, tu mejor jugador actualmente, no sé. Creo que Julián está para jugar en una doble punta con Raúl y no tendría que haber más problema. La selección está para jugar con carrileros y no se tendría que romper mucho la cabeza. Exacto. Tienes a un Eric Lier en un gran momento que juega como líbero. No va a jugar como líbero. No, para mí tiene que ser un 5-2, no, un 5
Con, Sí, 2-1-2, sí, o sea, al final con dos delanteros, ahí un puedes media con punta. tus tres medios que para mí tenía que ser Fidalgo, Morita, y ahí Yo te la cambio. ¿quién pondrías? Yo, medio campo, te pondría Gilberto Mora, Brian, Es que Brian también. Bueno, Brian puede ser Ruiz. Brian, y lastimosamente no va a haber, a mi gusto es una lástima que no va a haber un organizador como lo podría ser Marcel o Sí, Charlie. exacto. Creo que en un esquema de 5 esos dos la romperían por completo, ninguno de los dos va a ir. Veremos qué pasa con este medio campo. Creo que de faltar un organizador va a estar muy desequilibrado de por sí. Eric Lira va a terminar tomando ese rol, al parecer, o Luis Romo, ¿no? Puede ser. A mí me gustaría mucho Lira como pivote, con una línea de 5, de ahí sosteniendo toda la defensa y el ataque. Me gustaría línea de 5, aquí Fidalgo, aquí Morita y de 10 Brian Gutiérrez, que lo ha hecho increíble con selección. Julián y Raúl, y no sé por qué Y poco más. se quiere ir tanto con extremos. No tenemos No hay extremos, extremos, no hay extremos, o va a sea, llegar el Chino Huerta que no jugó más de como 100 minutos en todos sí, los o sea, otros. jugó su último partido como titular fue hace poquito, pero jugando poquísimos minutos, no generando nada. Antes de eso habían sido 13 minutos y antes de eso nos tendríamos que haber remontado hasta octubre de 2025. Exactamente, Alvarado, que no me gusta cómo juega de extremo. Tienes a Vega que está No, recientemente no, y te lesionado. llevas al Chino Huerta y no te llevas a un carrilero como Rodrigo Huescas, o sea, no sé, no te llevas a los dos mejores jugadores de la liguilla, Jordan y Charlie. Mira, yo sé que Charlie no ha funcionado, pero es el mundial, llévate a los que están mejor, o sea, hagas lo que hagas, te van a criticar. Llévate a los que están mejor, no a los que estuvieron en el proceso. O sea, Orbelín también ya pues, quedó fuera, ya no ha hecho nada Orbelín en 10 años. Pero bueno, eso igual tenemos unas pláticas ahí en 7-2 Mundialista. fútbol mundialista, perdón, que ya ahí vean el mundial. Pero pues bueno, se acabó otro torneo, se acabó el Clausura 2026, a ver qué nos depara la Apertura 2026, a ver si hay campeonato, a ver qué pasa. Sí, después del mundial, que va a ser un torneo ahí medio molero, pues ya tendremos partidos importantísimos de Leagues Cup y tendremos el Sí, campeón de campeones, igual trofeo peleadísimo donde los equipos meten a todos sus titulares y no les importa dejarse la sangre en una cancha de mucho prestigio en Estados Unidos donde van 15,000 pochos a ver a su equipo. sí, donde más importa el fútbol, ¿no? En Estados Unidos. Pero bueno, pues nosotros nos despedimos y ahí estén pendientes y pues esto fue todo de 7-2. 7-2.